administrativo yo creo que es uno de los derechos que tiene una movilidad muy amplia, porque el derecho administrativo sigue al Estado, pero el Estado sigue el crecimiento y el desarrollo de la sociedad. En ese sentido, entonces, el Estado siempre tiene que estar con una dinámica, con un dinamismo que debe alcanzar tanto el crecimiento, la modernidad, la actualización de la sociedad, como el cumplimiento de todas las necesidades que esto requiere. Desde luego, en la parte histórica del mundo, pues hemos tenido presente épocas de absolutismo, donde realmente la voluntad y los derechos de los gobernados quedaban totalmente de lado, en aras del beneficio de la monarquía o de cualquier otra forma de gobierno absolutista. No podemos olvidar que realmente cuando hablamos de derecho administrativo, en comparación con el resto, cuando recuerdo que vemos muchas de las materias, pues hablamos de códigos napoleónicos, derecho romano, de un derecho que históricamente es muy antiguo. Y cuando hablamos del derecho administrativo, de una concepción de Estado moderno, pues nos venimos prácticamente a hace muy pocos años. Y esto estamos hablando de 1780, 1790. Entonces, realmente con un derecho mucho más nuevo, porque ese es donde realmente parte el reconocimiento de los derechos del ciudadano. Recordemos que la Revolución Francesa es un parteaguas muy importante, donde, entre otras cosas, aparte de reconocer que de parte del gobernado hay obligaciones hacia el monarca, pues el monarca también está obligado a dar el reconocimiento al gobernado, estableciéndose en principio un cambio radical de paradigma, donde lo que prevalece dentro de la organización denominada Estado, pues es el principio de legalidad, que constituye un freno o un marco que regula y limita la actuación del Estado. En este sentido, de hecho, es el tema que hoy me pedían que desarrollara. Algún día, y recordando mucho la inquietud del señor director que me decía que pareciera que donde quizá debemos fortalecer mucho a los estudiantes y a los abogados sea en el derecho administrativo, porque la realidad es que es un campo tan amplio, tan quizá poco explorado por los abogados. Realmente creo que no encontramos tantos abogados dedicándose a las materias administrativas, pero que sin embargo es un campo muy fructífero porque hay muchas cosas importantes. Hoy tenemos muchos retos a los cuales darles cumplimiento, pero fundamentalmente el atender a este tema y establecerlo, que la idea era poder hablar de cómo la función del abogado en la parte de la jurisdicción administrativa es muy importante. Desde luego, pensar en que los abogados podamos ser los que podamos ayudar a que se tutele, que el Estado actúe correctamente es muy importante, pero desde luego también tendríamos que acogernos a ese dinamismo que requiere actualización, donde prácticamente podríamos casi afirmar que los actos del Estado son tan diversos que es muy difícil que en algunas ocasiones encontremos actos que sean idénticos. Todos son diferentes, todos tienen características propias, pero lo verdaderamente importante es que es un derecho que va regulando de manera muy precisa esas relaciones que se dan entre el gobernado y la administración del mismo. Particularmente, desde luego, aquellas relacionadas con las actividades administrativas. Recordaremos que dentro de la división de poderes concebida, pues tenemos un poder judicial, un poder legislativo y un poder administrativo, al cual, o un poder ejecutivo, al cual es al que generalmente se le asignan estas facultades de naturaleza administrativa. En este sentido, cuando el tema que es muy interesante, que habla de retos y perspectivas, me parece que tendríamos que ver que hoy, cada día, ese freno hacia el Estado ha sido más efectivo, más eficaz. Y la única forma en que se ha logrado fortalecer esa credibilidad del gobernado en que el Estado no puede ser o no puede realizar actos sin que tenga un control de los mismos, o que en los actos de gobierno se genere violencia o violaciones a los derechos de los particulares, así como tanto actos de gobierno como actos administrativos,
Me parece que hoy la función jurisdiccional que realizan los tribunales contenciosos administrativos, o hoy con la reciente reforma del sistema anticorrupción, prácticamente a nivel nacional denominados tribunales de justicia administrativa, que eso es lo que precisamente somos, pues se debe garantizar ese principio, esa tutela efectiva de los derechos del Estado, de los derechos, perdón, del gobernado, de manera tal que los tribunales puedan ser un garante y puedan ser un vigilante que garantice una gobernabilidad y una legitimación en los actos del Estado. De hecho, la forma en que se crean los tribunales de justicia administrativa, con su antecedente de tribunales contenciosos administrativos, pues son importantes porque lo que hacen es generar que la tutela del Estado de Derecho efectivamente se conciba como tal, funcione como tal, porque adicionalmente, al ser concebidos como órganos autónomos, tienen la posibilidad o tenemos la posibilidad de ser objetivos e imparciales, de manera tal que el gobernado tenga la certeza que sin que los tribunales sean propiamente los defensores de los actos del Estado, por el contrario, sean simplemente los que se encarguen de vigilar que la legalidad de los actos del Estado sean correctos. En caso de que no lo sean o que su legalidad puede cuestionada y demostrada, en su caso, estos pueden ser declarados nulos. O en su caso, ser también un elemento que permita enderezar a aquellos que no han sido emitidos correctamente. Desde luego, a partir de entonces de esa Revolución Francesa, lo que se crea es un sometimiento de la actividad administrativa al principio de legalidad y surge por ahí como una primera instancia, un modelo, el denominado Consejo de Estado, que hasta la fecha hoy prevalece en Francia con esa condición. Una de las características que se tiene en la justicia administrativa fue la de tratar de desvincular esa justicia de lo que tradicionalmente se había conocido en la división de poderes y en la que normalmente a la que vinculábamos en la impartición de justicia era la de la actividad judicial. La justicia administrativa, por lo tanto, hoy está concebida desde hace muchos años como una justicia de naturaleza administrativa, pero sustancialmente jurisdiccional. En México hemos tenido, les decía, y desde luego pensando en esa juventud, por llamarlo de algo, de los conceptos de Estado de Derecho que parten de 1700 hacia acá, no estamos hablando de tantos años a comparación de otras materias que hemos tenido y que tenemos cuando somos estudiantes de Derecho y las vamos aprendiendo. Podríamos ver que ya en México, desde de una manera, si quieren, muy incipiente, pero muy contundente, tenemos por ahí algunos antecedentes en el gobierno de Antonio López de Santana, donde precisamente nació como un muy buen proyecto, un marco legal que se denominó Ley para el Arreglo de lo Contencioso Administrativo, y en el cual ya se advertía que debía ser un órgano de naturaleza administrativa que se concibió de manera muy similar al francés como Consejo de Estado, y que fue el que comenzó a encargarse de las actividades de naturaleza administrativa que pudieran quedar fuera totalmente de la concepción de la justicia judicial. En este caso, ese incipiente modelo generado con la Ley de Arreglo para lo Contencioso Administrativo, pues al final no dio tanto fruto porque fue declarado inconstitucional, ya que al hablar de que quien lo iba a controlar o lo iba a llevar a cabo era un Consejo de Estado, pues estaba todavía muy preconcebida la idea de que lo que existiera en el Estado mexicano solamente se podía concebir a partir de la división de poderes y que por lo tanto cualquier cosa ajena a ella, pues entonces quedaba fuera o tendría que ser designada fuera de esa concepción constitucional. En este caso, cuando se menciona esta forma de gobierno, perdón, esta forma contenciosa, pues la idea sería o era que todo lo que tenía que ver con los recursos administrativos o la nulidad de actos
estuviera precisamente en ese consejo que se había conformado única y exclusivamente para que pudiera resolver estos actos que podían también ser de naturaleza tributaria, ya que durante el gobierno de Antonio López de Santana es una época muy productiva en materia de normas tributarias. De esta forma, entonces, la justicia administrativa se creó como una especie de jurisdicción especial, que hasta la fecha de alguna forma tiene esa naturaleza, pero que afortunadamente ha sido protegida a través de la designación o de la conformación como órganos autónomos, aunque posterior a esa parte que menciono de López de Santana, un nuevo proyecto que se tiene por ahí presente es uno que surge en 1936, donde se concibe un órgano jurisdiccional, pero particularmente más enfocado a la parte tributaria, que fue el Tribunal Fiscal de la Federación, pero todavía sin una autonomía plena. En el caso de los retos que hoy los abogados creo que nos podríamos plantear, los estudiantes de Derecho, es que la realidad es que es tan amplia esta parte, es tan interesante, que el estar hoy en una función de esta naturaleza, la verdad es que en lo personal reviste un gran honor hacerlo. ¿Cuáles eran los actos que generalmente se fueron consolidando o estableciendo hacia esa función jurisdiccional? Hace un rato el señor director los comentaba, pues todo lo relacionado con actos que emite el Estado en relación con obra pública, con actos que son de interés colectivo, donde estas podrían ser materias de policía, en su momento fueron asuntos de agricultura, asuntos de salud, asuntos de educación, que hoy en muchas cuestiones prevalecen. Se ha seguido con ese mismo espíritu y desde luego también como un instrumento de cumplimiento de las decisiones del Estado o de obligarlo a que haga algunas cuestiones que son importantes. Hoy podríamos decir que a partir de 1987, con una reforma importante que se da en la Constitución, se crea la posibilidad, o más bien la obligación de que a través del artículo 116 reformado, se establezca que en las constituciones y leyes locales de todos los estados se tengan o se puedan, de hecho en un principio se establece como el podrán instituirse, que luego también dio pie a que muchos estados hubieran decidido no hacerlo, que se pudieran instituir tribunales de lo contencioso administrativo con una característica particular que ya la mencioné, y esto es que fueran tribunales dotados de plena autonomía para dictar sus fallos y para dirimir controversias. ¿Esto qué significa? Bueno, pues que estos tribunales fueron dotados con la posibilidad de generar, como el caso hoy lo tenemos con nuestra universidad, de un autogobierno. ¿Cómo se han concebido la creación de estos tribunales? Bueno, a través de la designación de magistrados que parten de la voluntad del Ejecutivo, que son aprobados por los legisladores, pero que una vez integrados a los tribunales correspondientes, no requieren de la intromisión o de la participación de los otros dos poderes, dejando en este caso con esa plena autonomía a los tribunales con una facultad de autogobierno. En este caso, estos tribunales también han sido concebidos como unos instrumentos de jurisdicción especializada que son hoy ejercidos particularmente en términos generales en dos vertientes. Uno que es la parte administrativa pura y otra que tiene que ver con una que también forma parte del derecho administrativo, que es la materia fiscal. Entonces hoy los tribunales de naturaleza administrativa, como son el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y los tribunales locales de justicia administrativa, la competencia que ejercemos está vinculada precisamente con actos emitidos por la administración pública
En el caso del Tribunal Federal, desde luego serán los actos de naturaleza federal, y en el caso de los tribunales estatales, la competencia sobre los actos administrativos que emiten tanto la administración pública estatal como la administración pública municipal y los órganos que los componen. En este caso, ¿qué podría justificar el que existan estos tribunales? Bueno, aquí una parte importante es permitir que la población acceda de manera más fácil a la justicia administrativa sin que haya la complicación que alguna vez fue concebida de el tener que acudir a los órganos judiciales. En este caso, desde luego, estos tribunales conforman o participan de la limitación de los actos de la administración pública. En este caso hay algo muy importante, y es que estos, conforme la ciudadanía, conforme la población y la propia dinámica del Estado ha ido avanzando, nosotros recordaremos que muchas de las cosas que día a día el Estado hace tienen que ver con que día a día nacen nuevas necesidades. Si nosotros nos vamos un poquito hacia atrás, nos vamos a encontrar con que hace algunos años el Estado no había tenido necesidad de legislar en materia de tecnologías, porque las tecnologías no estaban tan avanzadas como hoy. Teníamos situaciones donde no se tenía que legislar sobre cuestiones de protección a las personas, sobre los probables daños que pudieran generar el uso inadecuado de la tecnología. Hoy lo tenemos porque simplemente es una necesidad existente. De ahí que entonces mi afirmación que el derecho administrativo es tan dinámico como el Estado o como la sociedad lo va requiriendo. Hoy incluso dentro de estos tribunales, los retos que se han presentado también han causado un cambio en la mentalidad. Hoy hemos visto que la sociedad acude a los tribunales para pedir que se les respeten derechos que antes ni siquiera concebíamos. Hoy, por ejemplo, tenemos sentencias donde se ha reconocido el derecho de un varón a ser el beneficiario de la pensión de su mujer fallecida, cosa que antes no la teníamos. Generalmente la concepción era que los únicos que podían tener una pensión por viudez eran las mujeres. Pero adicionalmente nos encontramos con que todavía no estábamos preparados y las leyes, a diferencia de los requisitos o obligaciones que pedía que se cumplieran por parte de las mujeres beneficiarias de una pensión, cuando se trataba de caballeros las duplicaban, las hacían más complejas. Y entonces reconocer, a ver, tenemos que generar un piso parejo, tenemos que generar ¿por qué poner mayores condiciones a un varón? ¿Por qué no poner la igualdad de condición? Finalmente se tiene que reconocer. Recordemos que incluso hay muchas reformas que tenemos en las leyes administrativas, han surgido precisamente de sentencias dictadas en los tribunales administrativos. Recordemos que antes imposible pensar en que un varón pudiera tener un derecho para tener una licencia por cuidados paternos o una licencia porque había parido su mujer. Eso ni concebirlo, eso era cosa de mujeres, no era cosa de varones. Muchas de esas sentencias han generado que hoy las leyes se hayan tenido que modificar, y eso creo que es muy importante. Magistrada, tiene minutos que no está transmitiendo su imagen. Fíjate que automáticamente no sé qué le pasó, pero se desactivó. Gracias por informarme, voy a estar al pendiente. Entonces, hoy lo que hemos visto es que los tribunales de justicia administrativa, la función jurisdiccional ha sido trascendente porque ha sido también fuente de reforma. Hoy, en la parte de los tribunales, yo les platicaría, porque hay muchas personas, incluso los propios abogados, que desconocen cuáles son las funciones que tiene un tribunal y que cada día ha ido adquiriendo muchas más. Pero hoy me permitiría básicamente señalar las siguientes. Con la actual reforma que tenemos a partir de 2017 en el sistema anticorrupción, los tribunales adicionalmente han adquirido, aparte de la propia naturaleza de las funciones que ya teníamos asignadas, como son
cualquier acto o resolución definitiva que se emita dentro de los procedimientos que emite la autoridad, que pueden ser procedimientos de verificación, procedimientos de certificación, cualquiera de las que se dé, incluso actos de molestia, como son que me sancionen por pasarme un alto, un agente de tránsito, que me clausuren un negocio, etcétera. Eso forma parte de la competencia del tribunal jurisdiccional. Poco a poco, conforme la jurisprudencia y otras normas se fueron modificando, se fueron incorporando nuevas funciones. Y les comento que, por ejemplo, hoy una de las competencias de este tribunal también es aquellas relacionadas con la relación que tienen los policías con el Estado. Recordaremos que prácticamente toda la relación que tienen los trabajadores del Estado con derivan o parten de lo que hoy viene consagrado desde el artículo 123 constitucional en su apartado B, que de manera coloquial y en algunos estados se llaman, que son las leyes burocráticas. Sin embargo, tratándose de cuestiones policiales, la Corte ha establecido y la reforma constitucional donde quedó plasmado el que los policías no tienen relación laboral con el Estado y que su vínculo es de naturaleza administrativa. De manera tal que cuando un policía se ve dañado en sus derechos, no se atiende en sus necesidades o se ve despedido de sus funciones, no puede acudir a ninguna instancia de naturaleza laboral, sino que tiene que venir a los tribunales administrativos, que es donde se resolverá la controversia correspondiente. Una parte muy importante que viene en esta última mención que hacía del nuevo sistema anticorrupción es que se decidió que hoy el Tribunal de Justicia Administrativa no solo actúe en su función jurisdiccional, sino que también se integre en una naturaleza como si fuese autoridad en los casos de aplicación de sanciones en aquellas conductas que la Ley de Responsabilidades Administrativas, tanto la general como las estatales, prevén como las conductas graves. Entonces hoy tenemos que estos tribunales, adicionalmente a resolver la parte jurisdiccional mediante sentencias, donde también seguirá resolviendo aquellos asuntos que se resuelvan en materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos, que se resuelvan en las instancias correspondientes, llámense contralorías, órganos internos de control, Auditoría Superior del Estado, Auditoría Superior de la Federación, cuando éstas sean competencia. En este caso, seguiremos siendo tribunal que resuelve mediante sentencias. Sin embargo, en esta nueva reforma, que les digo que por eso hoy creo que todos los días tenemos que estar estudiando y actualizándonos, también somos una autoridad donde, en el caso de responsabilidades de servidores públicos que sean catalogados como conductas graves, el tribunal será el encargado de la resolución para la imposición de la sanción correspondiente. Es decir, la actuación no como tribunal, sino como autoridad sancionadora. Seguimos siendo el tribunal, nada más que con funciones diferenciadas. Adicionalmente, uno de los retos muy importantes que tenemos a partir de las reformas constitucionales que incorporan todos los conceptos de derechos humanos, pero que también cada día ha evolucionado en la cuestión de los criterios y de los conceptos de equidad de género. Hoy todos los tribunales estamos obligados a emitir nuestras sentencias atendiendo precisamente a los criterios de equidad de género. Tenemos que incorporarlo de manera tal que hoy en nuestras sentencias también tengamos que aplicar los conceptos de acciones positivas, la tutela de los más desprotegidos, etcétera. Y eso es también una función en donde tenemos que estar preparados día a día para poderlo hacer. Hoy el abogado en esta función realmente es muy importante porque adicionalmente a la carga que tiene sobre la decisión, pues la verdad es que estos tribunales sirven de equilibrio, de garantía de gobernabilidad, pero también de
la justificación y el establecimiento de un Estado de Derecho real. De manera que el gobernado sepa que cuenta con estos tribunales, que estos tribunales pueden garantizar precisamente que la limitación del poder del Estado se quede contenida hasta donde debe estar, sin que trascienda violentando sus derechos. En esta parte, quisiera también hacer hincapié en que es muy relevante el que hoy, con las reformas que desde 2018-2019 se han dado en la Constitución del país, que luego de manera creo que muy merece un aplauso en este caso con la incorporación que se da en nuestra Constitución a partir de enero de este año, que tiene que ver con el concepto de paridad. ¿Qué significa esto? Bueno, que así como en la Constitución se ha establecido un concepto de paridad para todo, en nuestro estado hoy también se desciende esa no posibilidad ni propiamente como una concesión, sino como una obligación de que todos estos órganos también vigilen la aplicación de la paridad en todo lo que se haga. De hecho, fíjense, ahora que el maestro Germán me hacía favor de invitarme, la verdad para mí es un gran orgullo formar parte de este tribunal, porque les comentaría que nuestro tribunal es de los más antiguos del país. Hasta hoy, con la última reforma que se dio en 2015, 2016, 2016-2017, con la introducción del nuevo sistema de justicia administrativa, con el nuevo sistema anticorrupción, fíjense que nos encontrábamos con que muchos estados de la República no tenían tribunales contenciosos por una cuestión política, por una decisión que así se había tomado. O teníamos muchos lugares donde sin que hubiera un tribunal de justicia administrativa o tribunal contencioso, se tenía, y todavía hoy tenemos cuando menos 1 o 2 estados que cuentan con solamente salas especializadas en materia administrativa que están adscritas a los poderes judiciales del Estado. Hoy prácticamente la mayor parte de los estados en México ya cuentan con un tribunal de justicia administrativa, donde lo que se está cuidando y preservando es que se observe a pie juntillas lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución y en su réplica en nuestro estado de tribunales administrativos que cuenten con una autonomía real. ¿Qué va a permitir eso? Pues que estos tribunales puedan contar con una autonomía, con una objetividad real en la emisión de sus sentencias, pero sobre todo también algo que es muy importante y que tiene que ver con imparcialidad. Si un órgano autónomo no toma decisiones influenciado por cualquiera otro de los poderes constituidos, entonces eso puede garantizarle al gobernado tener una justicia más efectiva. En este caso, en cuanto a que debemos aplicar la perspectiva de género en la emisión de las sentencias, es importante, desde luego, observar esa obligación que la Constitución hace de paridad para todo, porque también permite que nuevas visiones estén presentes en las decisiones que se toman. Les decía que para mí es muy importante y muy honroso estar en este tribunal, porque si bien es cierto, es de los más antiguos en el país, tiene más de 26 años instituido en el Estado, había tenido una mujer magistrada únicamente al inicio de su constitución. Ya hasta 24, 25 años después, estoy presente dentro de esta estructura que había prevalecido durante más de 20 años únicamente conformada por varones. ¿Qué significa esto? Bueno, que para el año próximo, en donde en el Tribunal de Justicia Administrativa de San Luis Potosí se viene 2 magistrados integrantes terminan su encargo, pues necesariamente el año próximo, dentro de la conformación de este tribunal, tendrán que participar necesariamente en la propuesta caballeros y damas para poder generar precisamente
Magistrada, no sé si nos escucha. Creo que tenemos un problema técnico. Ahorita nos comunicamos con la magistrada para poder darle continuidad. Jurisdiccionales y órganos judiciales. Esto es el que también la conducción de los órganos autónomos también debe estar vinculada con esa paridad donde no siempre la conducción de los mismos deba recaer o en caballeros o en damas, sino en unas o en otras alternativamente para garantizar precisamente la transición adecuada de estos tribunales. Una cuestión que también se ha dado hoy en estos tribunales es pues que a partir de la aplicación de los derechos humanos, hoy también la visión del juzgador en materia administrativa debe estar vinculada con esa que hoy podríamos llamar o mal denominar. ¿Se acuerdan que el concepto que normalmente tenemos presente es el de la discriminación? Y la discriminación, desde luego, generalmente tiene un efecto o un ánimo de naturaleza negativa. Bueno, hoy en los tribunales administrativos, pensando precisamente en que durante la historia de nuestro país, la discriminación, el trato no igualitario, ha generado mucha controversia. En esa parte igualitaria, hoy los tribunales, y de hecho les platico que con mucho gusto me ha tocado ser emisora de una sentencia de esa naturaleza, tienen también que ver y aplicar eso que hoy en la práctica constitucional legislativa se llaman acciones afirmativas o acciones positivas, donde a veces es necesario discriminar para combatir la discriminación. Parecía que entonces una discriminación positiva para combatir una discriminación negativa, y en este caso les platico un caso que creo que sería interesante que lo podamos conocer. Hace cuestión de 2 años, 3 años, en San Luis Potosí se hizo una convocatoria para el otorgamiento de concesiones en materia de taxis. Entonces se hace una convocatoria que realmente no hace una limitante sobre la participación de las mujeres, pero que si lo vemos en el ámbito histórico, pues si esa convocatoria iba dirigida para el otorgamiento de 840 concesiones, teniendo como destinatarios a aquellos participantes que pudieran acreditar el mayor número de años participando en la actividad del ruleteo, es decir, acreditando que habían ejercido en su naturaleza, en su trabajo, la actividad de taxistas, pues entonces a mayor número de acreditamiento de años, estos podían acceder a una concesión de taxi. Para poder hacer esta convocatoria, el gobierno del estado se sustentó en un análisis, en un diagnóstico hecho por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, donde se le pidió determinar cuáles eran las necesidades de taxis dentro de la zona conurbada de Soledad, San Luis Potosí, Escalerilla, Cerro de San Pedro, y se tomó dentro de este diagnóstico que la necesidad eran precisamente 840 concesiones. Se hace la convocatoria, se suman a la convocatoria alrededor de más de 2,000 y cacho personas, se inscriben, pero desde luego, pues nada más iba a ser para 840. Si nosotros pensamos en esas condiciones, aunque no discriminatorias, porque no decían que las mujeres no podrían participar, pues la realidad es que históricamente quienes llevaban ventaja eran los varones, que son los que históricamente eran los que generalmente eran taxistas, no las mujeres. Y entonces, en ese caso, pues desde luego que a la hora de la repartición, pues el número de mujeres era significativamente muy baja. La mayor parte eran varones. A lo mucho, ahorita no recuerdo exactamente el dato, pero creo que eran 12 concesiones para mujeres, teniendo enfrente 800 y tantas de varones. ¿Qué sucedió ahí? Bueno, un grupo de mujeres se inconforma, presenta algunas quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, argumentando que se violentaba su derecho al acceso de una concesión en virtud de que históricamente y materialmente no podían demostrar
un mayor número de años en relación con los varones participantes. Se emite una recomendación que, aunque no vinculatoria, el gobierno del estado decide acatarlo y entonces hace un cálculo sobre cuál es el número de participantes varones, el número de participantes cuyas concesiones fueron otorgados, y en esa misma proporción hacen un análisis de mujeres participantes y mujeres cuyas concesiones habían obtenido. Y entonces se otorgan las concesiones correspondientes para generar lo que hoy incluso, si lo recuerdan, está haciendo la Corte, que ahorita también lo menciono en este caso. Y fue lo siguiente, bueno, entonces, a ver, si fueron 100 hombres y las que se dieron fueron 80 concesiones, voy a dar un ejemplo, entonces fue un 80% beneficiado. ¿Cuántas son las mujeres participantes? Bueno, entonces démosles un 80% a las participantes. Se vienen a juicio los caballeros, los varones que no habían sido beneficiados, argumentando el que se le diera este trato preferencial a las mujeres, entonces ahora violentaba sus derechos. ¿Cuál fue la decisión de este tribunal? ¿Cuál fue la decisión de esta primera sala unitaria, de la cual soy titular? Pues hacer un análisis precisamente a la luz de las disposiciones de la parte convencional, a partir de los derechos humanos y precisamente la aplicación del reconocimiento de una acción afirmativa, donde la única forma de no discriminar y la única forma de convalidar el que haya un piso parejo para los participantes sea precisamente el análisis de esa acción afirmativa. Es decir, que aunque en un momento dado podría parecer una acción de discriminación en contra de los caballeros que no se les había concedido la concesión, finalmente esa discriminación positiva era acorde con los principios que hoy vienen rigiendo tanto a la actividad administrativa como a la actividad jurisdiccional. ¿Qué era necesario? Pues que hubiera precisamente esa cuestión de igualdad en el entrego de las concesiones. De no hacerlo así, porque igual también podría verse, si lo pensáramos, diríamos, bueno, ¿y por qué el gobierno del estado no hizo una convocatoria para hombres y una convocatoria para mujeres? Pues a veces porque también hacerlo así pudiera parecer que estás discriminando. Esta parte de cómo se resuelve es, sí, efectivamente, el gobierno del estado te discrimina hombre, pero por otra parte lo que hace es una aplicación de una acción positiva que permita otorgar un mayor número de concesiones a mujeres, porque si lo vemos en el ámbito en que fue, realmente la discriminación se daba de esa forma. ¿Cuál es la idea? Bueno, quizá que esto no vuelva a pasar, quizá que se maneje de una forma diferente, pero finalmente lo que se tuvo fue eso. ¿Qué pasó? Bueno, desde luego los caballeros se fueron al amparo y lo único que hicieron los tribunales colegiados que resolvieron el amparo fue decir que efectivamente la sala del conocimiento había resuelto correctamente, porque hoy una de las obligaciones, uno de los pactos que hemos firmado a nivel nacional es que debemos juzgar con perspectiva de género. En consecuencia, yo les diría que incluso en la conformación de las salas, esta sala unitaria tiene o está tratando, aunque todavía no lo tenemos totalmente, el tener el número de participantes iguales entre abogados y abogadas. Pero, y también darles las mismas oportunidades. Algo importante es que creo que a lo que tenemos que transitar es que poco a poco ya no estemos hablando de esas diferencias, sino que sea una cuestión entendida el que estemos hombres y mujeres participando de decisiones, participando de la conducción de los órganos en igualdad de circunstancias. Fíjense, esta parte donde hoy la parte jurisdiccional, que también está un poquito representada ya en los ejemplos que ha dado el Poder Judicial Federal, que también ya lo tenemos representados aquí en el Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Tribunal Hermano Nuestro, donde para poder generar esta paridad de género que sí se ve de manera efectiva, han estado generando convocatorias a nivel nacional para magistradas y juezas, solamente magistradas y jueces. Claro, ¿verdad? Los caballeros dirán, ¿pero por qué únicamente? Bueno, porque para generar esta equidad, esta paridad
hay que trabajar mucho para emparejar. Y esa tendremos que hacer poco a poco muchas cosas para poder llegar a decir que estamos exactamente en igualdad. Tribunales como el nuestro, como el donde yo formo parte, no es tan complicado porque al hablar de integrantes pares, somos 4, entonces no tendríamos problema para que fuéramos 2 y 2, pero si fuéramos nones, pues entonces habría que ver cómo se soluciona eso y algunas leyes ya lo tienen contemplado. Y desde luego también con otra cuestión importante, que no solo en el reto de la integración se dé por solo integrarlo, sino que también la integración de paridad tenga que ver con el ejercicio de decisión, de conducción, y que en su caso las políticas, programas y acciones institucionales lo garanticen y lo hagan efectiva. No debemos olvidar que las funciones legislativas, las grandes reformas que hoy tenemos y que algunas se acaban de consolidar este año pasado a nivel nacional, han establecido en algunas, creo que acertadas decisiones que las cámaras del Congreso de la Unión han tomado, donde para poder generar el cumplimiento de estas obligaciones, han generado a su vez la modificación de diversas leyes para que no quede, pareciera como que, bueno, sí lo dice la Constitución, pero la ley no lo dice. Quizá, no sé si también llegar al extremo de que las leyes vayan con las y los, quizá no necesariamente, porque creo que el que una ley diga las y los no nos garantiza paridad. Es más importante que se garanticen la efectividad material de la designación, no importa que la ley lo diga o no de esa forma, porque pareciera que hoy de hablar de los y las, pareciera que con ese solo hecho ya estamos cumpliendo, todavía no lo tenemos hasta hoy. ¿Qué otra cosa es importante en la parte de los tribunales jurisdiccionales, administrativas? Bueno, aparte de la cuestión del juzgar con equidad de género, de las acciones afirmativas, el comentario que se hace un rato del reconocimiento de algunos derechos que a los varones históricamente no estaban concedidos, que fíjense, si lo pensamos bien hoy, creo que cada vez hemos avanzado vertiginosamente en la parte administrativa. Todavía no hace muchos años, recordemos que en países, incluso en México, pues una mujer no podía contratar, una mujer no podía pactar, una mujer no podía trabajar si no tenía los permisos de los maridos, del padre, de los hermanos. Hoy creo que esa parte ya la hemos ido superando. Nos falta mucho trabajo, pero vamos en esa parte. ¿Qué otra función trascendente realmente tiene también el Tribunal de Justicia Administrativa? Bueno, otro de ellos está vinculado con que hasta, si nos retrotraemos un poquito a la parte constitucional, sobre todo en la parte monárquica, una de las premisas fundamentales del absolutismo era que el monarca no tenía responsabilidad. ¿Qué significaba esto? Pues que no había responsabilidades de los servidores públicos, no había responsabilidades de los actos del Estado. Hoy tenemos dos vertientes de responsabilidades que son muy importantes y que recaen en estos tribunales de justicia administrativa. El primero ya lo mencioné, que es el atender las demandas que se presenten en contra de las resoluciones que se emitan en materia de responsabilidades de servidores públicos, donde se les sancione. Esas las vemos como tribunal, atendemos a los agravios que se plantean. Si tiene la razón el servidor público, tendremos que darle la razón y declarar la nulidad. Si no la tiene, entonces, con la pena tendremos que convalidar o validar a la resolución, estableciendo precisamente una resolución de validez. Pero hay algo muy importante también que no quiero dejar pasar de largo, que tiene que ver con la responsabilidad patrimonial del Estado. Esta todavía trasciende de manera muy importante porque adicionalmente tengo que presumirles que uno de los primeros estados que generó la mejor ley de responsabilidad patrimonial objetiva fue el estado de San Luis Potosí. Creo que en muchas cosas vamos a la vanguardia históricamente, pero este es algo que también resulta muy importante. ¿Qué significa la responsabilidad patrimonial del Estado? Cuando nos vamos a la responsabilidad de servidores públicos,
tendremos que definirla como que es la responsabilidad personal. ¿De quién? De quien ejerciendo el carácter de servidor público incumple con las obligaciones y por lo tanto hay que sancionarlo para efecto incluso muchas veces de desincentivar la comisión de esas conductas y creo que en muchos casos también de ejemplificar. Por eso tenemos padrones de registros de servidores públicos sancionados que son públicos, que son accesibles, que los podemos ver, podemos saber cuáles son los servidores que están sancionados y en muchas ocasiones incluso cuáles son las razones de las mismas. Pero la responsabilidad patrimonial ahí no es propiamente atinente al servidor público, sino atinente al Estado. Desde luego que tampoco podemos desvincular que el Estado actúa a través de sus agentes, personas físicas. Pero en este caso, hablando precisamente de un concepto que menciona la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de San Luis Potosí, cita o menciona que cuando el Estado tenga o cometa actos, una actividad administrativa irregular y lesione los intereses o el patrimonio de un particular, el Estado esté obligado a resarcirle en el daño causado. ¿Qué significa esto? Bueno, que en este tribunal adicionalmente no solo estamos para vigilar o para emitir resoluciones en las que se determine la legalidad o ilegalidad de una resolución, sino también para determinar si la conducta del Estado irregular lesiona sin que haya tenido ninguna necesidad de resentir el daño en su patrimonio a un particular. O no solo eso, hemos llegado incluso en algunas resoluciones que hemos tenido por parte de la Corte en materia de revisión, donde incluso al propio tribunal le han obligado a reconocer también el daño moral, el daño a las personas. ¿A través de qué? A través de una indemnización. Pero no solo indemnización de que, sí cometí el error y reconócelo, sino de naturaleza pecuniaria. Es decir, cuando el Estado en su conducta, cuando el Estado en sus actividades no atiende a aquellas normas que regulan su actuación y que con esa no vigilancia de las actuaciones daña a un particular, entonces el particular tiene la posibilidad o de acudir ante la autoridad a pedirle que le resarce el daño o con este tribunal también a pedirle que le resarza el daño. Desde luego, también tenemos muchos casos donde hay quien simplemente al sentirse lesionado quiere que el Estado le pague cualquier cosa por cualquier situación. La realidad es que no, aquí tendría que demostrarse el daño, pero no solo el daño, sino también el vínculo que se genera entre la actuación de la autoridad y el daño causado. De ser así, con pruebas que se presenten, con la demostración precisamente de la conducta omisiva o lesiva del Estado en relación con el daño causado de manera objetiva, no subjetiva, de manera objetiva al particular. En este caso, este tribunal podrá condenar al Estado a resarcir el daño causado al particular. Alguien me diría, entonces cuando voy en la vía pública y me caigo en un bache y mi mi auto se daña, y puedo demostrar que ese bache tiene la culpa el Estado, puedo pedir que me resarza o reconozca su obligación o su responsabilidad patrimonial. La respuesta es sí, pero tampoco es una cuestión subjetiva, tendrá que ser la demostración objetiva, la demostración con pruebas de que precisamente ese daño se generó por culpa del Estado. Tenemos el ejemplo que doy es muy básico, pero a nivel nacional, tanto en el Tribunal Federal como en los tribunales locales, ya se ha tenido cuestiones de responsabilidad por ejemplo, daños por una mala praxis en la medicina, por un daño que se genera, vamos pensando, un ejemplo, donde muchas veces el servidor público pensando, creo que cuando hablaba al inicio del derecho administrativo que les decía que forma parte del marco
de referencia y del marco de contención de la actividad de los servidores públicos, eso es real. A ver, nos encontramos muchas veces con servidores públicos que por el hecho de serlo, por el hecho de tener ese apellido de servidor público, la ley les permite todo. Todo, siempre que me toca ver esta materia o me toca platicarlo con mis alumnos, les digo que a diferencia del particular donde dice que todo lo no prohibido está permitido, pues para el Estado es todo lo contrario. Todo lo no permitido legalmente está prohibido. En consecuencia, cuando en particular, no sé, se ve hoy quizá sancionado o con un acto de molestia que hace que, por ejemplo, te clausuren una obra que estás realizando, una construcción, sin que haya una justificación legal, si eso te causa un daño en tu patrimonio, en tu dinero, en el avance que tienes, en tus utilidades, esta puede ser demandada al Estado. ¿Esto qué hace? Pues que entonces que hay otra cuestión importante, dirán, bueno, pero no hay problema, entonces que el servidor público haga malas cosas. Al fin el Estado es el que va a pagar por él, sí. Pero en este caso, aunque la responsabilidad es del Estado, al final del día el Estado podrá voltear y ahora replicar esa responsabilidad al servidor público que tuvo la culpa de que con su actuación irregular hubiera tenido daño en particular al cual se le vio en la obligación de resarcirse el daño. Entonces, hoy estos tribunales son muy importantes porque hoy el gobernado sabe y debe tener la conciencia de que hay un tribunal que precisamente está para privilegiar el respeto y la tutela de sus derechos. Pero también es un tribunal que hacia adentro está obligado a respetar y a tutelar todas esas obligaciones que hoy tiene. Juzgar con perspectiva de género, cuidar la integración en su paridad, cuidar la paridad en su administración, de manera que también esa misma transparencia hacia adentro genere una garantía al justiciable de que si los tribunales hacia adentro se conducen correctamente, con mucha más razón, lo van a hacer hacia afuera. El justiciable debe estar seguro, debe estar certero de que estos tribunales efectivamente van a ser los que tutelen esa conducta, esa relación que se da entre el Estado y la administración pública. ¿Cuál? Pues cualquier acto que realice el Estado en su naturaleza de ente público, entidad pública. Los municipios, que adicionalmente son los que tenemos más cercanos, un recibo de agua, una sanción de tránsito, una clausura de una obra, que ojo, también habría que ver algo importante. Esa tutela no es absoluta, porque tampoco va a venir un justiciable a pedir que se le permita construir una obra para la cual no tiene una licencia. Desde luego que este tribunal no va a ser el que tutele un derecho simplemente porque se considera que es un derecho, que nadie puede hacerlo, porque finalmente los ciudadanos estamos sometidos precisamente a la dirección, conducción y las normas que establece el Estado, y que son las que privilegian también y son las que vigilan que la sociedad vivamos en armonía. En consecuencia, es importante, creo que es fundamental, y bueno, yo sé que a veces cuando estamos en la escuela, volviendo ya platicándoles esta cuestión, créanme, se los platico, que el derecho administrativo es apasionante, porque adicionalmente ha evolucionado al grado tal que hoy no lo tenemos en el Estado, pero tenemos lo que hoy conocemos como derecho administrativo de tercera generación. Ahí tenemos la cuestión de la competencia, de la energía, etcétera, que tiene que ver también con derecho administrativo, que algunas de estas funciones están asignadas o están incorporadas únicamente a la parte federal, no nos corresponden a nosotros, pero que al final del día simplemente es el Estado actuando, el Estado en movimiento, pero también un Estado que aparte, créanme que es un reconocimiento verdadero a los órganos estatales y municipales, porque nos permiten, realmente no hay una intromisión nunca en las decisiones que toman estos tribunales, lo cual nos permite con esa misma autonomía de la cual creo que su ejercicio respetamos abundantemente, al no tener ninguna injerencia de ninguna naturaleza,
este tribunal le permite al justiciable saber que siempre vamos a estar tratando de ser lo más objetivo posible, pero totalmente también poderles garantizar que este es un tribunal que totalmente comprometido a tutelar la legalidad de los actos de la administración pública. También, muy importante, no somos oficiosos, entonces cualquier cosa que el justiciable quiera hacer valer tendrá que hacerlo por los medios correspondientes. Tenemos un código procesal administrativo que es el que establece las formas en que se va a generar esta actividad jurisdiccional, un código procesal administrativo que fue publicado en 2017 con el inicio del sistema anticorrupción, del cual este tribunal también forma parte, y que establece las formas en que el justiciable, el gobernado, el ciudadano, puede venir a gestionar que se le imparta justicia administrativa. Por mi parte, es todo. Muchas gracias. Quedo a sus órdenes, doctora, director. No sé si alguien quisiera, creo que tenemos unos minutos, si alguien quisiera hacer algún comentario, si alguien quisiera hacer una pregunta, estoy a sus órdenes. Y también decirles que no solamente en este evento, aquí estamos a sus órdenes y las puertas de este tribunal están abiertas para todos. Gracias. Muchas gracias, magistrada Maru. No sé, doctora Violeta, si por ahí recibió algunas preguntas que pudieran hacerlo a través del medio electrónico para formulárselas a la magistrada María Eugenia Reina. Dicen que todo estuvo bien clarito y que no hay que cortar, fíjate. Súper clarito. Bien clarito. Pues la verdad, magistrada, es que tiene bastantes felicitaciones por aquí, está muy clara la ponencia también, y bueno, pues sobre todo aquí sí sería más bien a título personal, que nos ha dado realmente todo un panorama general de lo que son pues las actividades que realizan, pero sobre todo los principales problemas y de los retos que están ustedes enfrentando en este tema de la impartición de la justicia administrativa. Igual también, aquí nada más se alcanza a leer de Jorge Eduardo, también felicidades, excelente conferencia. Pero bueno, aprovechando su expertise, magistrada, yo quisiera preguntarle, porque una de las materias en donde tengo la oportunidad de compartir cátedra con los estudiantes, pues es el tema del derecho ambiental. A mí me gustaría preguntarle a usted, ¿cuál sería el panorama en estos momentos en la actividad jurisdiccional de índole administrativa? ¿Cuáles son los principales conflictos? ¿Cuáles son las principales posturas que actualmente se están analizando en este tema? Sí, el tribunal está constantemente atendiendo asuntos con demandas, donde una de las cuestiones que a veces se demandan es que la ciudadanía muchas veces no está de acuerdo. De hecho, aquí, muy buena pregunta por lo siguiente. Recordemos que generalmente en la materia administrativa había venido prevaleciendo lo que conocemos como interés jurídico. Y en este caso, pues solo podían venir a demandar a aquellos que demostraban documentalmente tener un derecho que podían demostrar. Una parte muy importante de estos tribunales hoy es que también estamos sobre la posibilidad de demandas con interés legítimo. Y en la parte de ecología y todo eso, desde luego, cualquiera que pueda sentirse afectado con el desarrollo de obras que pudieran constituir daños a la ecología, a la riqueza sobre los terrenos que conforman el Estado, sí vienen a demandar. Y sí, en los casos en que esto resulta procedente, este tribunal no tiene ningún empacho en resolver lo que sea procedente. ¿Por qué? Porque finalmente lo que tenemos que aplicar será entonces la legislación que prevea cuáles son las limitantes, porque aquí curiosamente estamos viendo algo. Si bien es cierto, el justiciable puede venir a exigir el que se cumplan sus derechos, se le protejan sus derechos a través del análisis de la legalidad de los actos de autoridad,
También muchas veces lo que tendremos que reconocer es pues, que también el particular tiene obligaciones y que en consecuencia tampoco puede dejar la ley de lado y hacer lo que corresponde. Entonces, en muchos casos, pues este tribunal tendrá que ordenar la clausura definitiva de una obra, la clausura definitiva de un desarrollo. ¿Por qué? Porque finalmente, si la idea es analizar la legalidad de los actos que se realizan, no todos son absolutos, porque pareciera que entonces el tribunal va viendo que todos los actos por mero trámite son ilegales, los del Estado. No, en algunas ocasiones el análisis tendrá que ser que no obstante que pudiera haber gente que esté en contra de algunas obras, no necesariamente por el que estés inconforme eso significa que sean ilegales. También habrá el que venga y se queje porque está inconforme porque el vecino está haciendo algo que no le gusta. O sea, en muchas ocasiones se le tendrá que decir que no, que el vecino tiene derecho y que en consecuencia, pues con la pena no se le puede reconocer el enojo o la envidia que pueda tener respecto de algo. Y desde luego también, dentro de toda la parte que tenemos, al decir que estamos en competencia de actos donde se acredite o el interés jurídico o el interés legítimo de obras, actos, resoluciones que el Estado realice como administración pública estatal o administración pública federal, está de eso. Muchas veces hay obras que el Estado realiza y que invaden propiedades privadas. Habrá entonces que decretar el que se les pague a los particulares. Habrá incluso muchas obras que si el Estado hace, como ha sucedido en muchas ocasiones, donde no lo puede hacer, entonces tribunales como este podrán en su caso impedir que se lleven a cabo. Sí, claro que es muy importante. Gracias. No sé si se resuelve Muchas gracias, magistrada. Sí, efectivamente, pues la idea es un poco conocer cuáles son los últimos debates que ustedes están precisamente librando, razonando al momento de resolver ustedes a través de sus sentencias. Y finalmente también preguntarle, porque para los jóvenes es de mucho interés el comenzar a especializarse en áreas, abrirse camino en áreas que no son necesariamente las tradicionales. Nada más preguntarle si en el tribunal se puede, si se acepta la participación de alumnos de servicio social y bueno, pues en ese sentido, ¿qué posibilidades hay, no? A lo mejor de que ellos pudieran continuar, y bueno, sobre todo, ¿qué es lo que ustedes valoran de los estudiantes como actitudes para que puedan tener de alguna manera posibilidades de más adelante destacar en el ejercicio de este tipo de áreas? Con todo el gusto. Le comento, doctora, que en este tribunal son muy apreciados los estudiantes de Derecho. De hecho, normalmente estamos buscando chicos que se quieran incorporar, chicas que se quieran incorporar, que les guste estudiar, porque esto significa el análisis. ¿Qué les gusta? Si ahorita tengo 30 asuntos que voy a firmar en mi escritorio, muchas veces de los 30 ninguno es igual a otro, todos son diferentes, todos tratan diferentes temas, etcétera. Y entonces, sí, a mí, en lo particular, por ejemplo, les puedo comentar de mi cuenta, me gusta mucho tener en esta sala pasantes, que ya sea en la modalidad de servicio social o de prácticas, y procuramos que aprendan. A ver, en este tribunal normalmente no vienen a sacar copias, no vienen a las gorditas, los procuramos que se pongan a estudiar. Hemos tenido alumnos muy buenos que de verdad, algunos ya incluso se han ido colocando en otros lados con lo que han aprendido, pero hay otros que al mes ya no les quieren porque les parece muy tedioso, como que les gusta más ir a un juzgado penal, a un juzgado de otra naturaleza. Pero a los que les gusta estudiar, son muy apreciados. Nosotros siempre los recibimos con mucho gusto. Nuestra área administrativa tiene todo para hacer los trámites correspondientes en vínculo con el área de servicio social. De hecho, ahorita yo les juro que anhelo tener cuando menos 3 en las áreas. Normalmente los tengo en las áreas de ejecución de sentencias, en las áreas de instrucción y en las áreas de, y si pueden incluso ayudando en actuaría. Entonces, nada más que por la cuestión de la pandemia, hemos tratado de evitar que estén porque no quisiéramos tener responsabilidades, porque incluso nosotros hemos estado trabajando con todos los protocolos, enviando a casa los que pudieran tener mayor posibilidades de contagio, y hemos tratado de trabajar más o menos al 50% cada una de las salas que estamos aquí.
pero en la medida de lo posible, si esto comienza a estar bien, aquí son bienvenidos. Tenemos incluso, bueno, yo que formo parte de la Facultad de Contaduría y Administración también, a los que puedo me los traigo a las áreas administrativas, a planeación, al administrativo, a nóminas para que vayan viendo cosas. Desde luego que sí, son bienvenidos. Y créanme que los que se animen y les logren tomar gusto, es una materia verdaderamente apasionante. El analizar, el estudiar cada caso en lo particular, con cada asunto diferente, criterios diferentes, es muy interesante. Por ejemplo, otro caso que no les mencionaba era, por ejemplo, vemos lo de las pensiones en el Estado. Eso también, cada asunto es un tema, cada asunto lleva sus propias razones, cada asunto también tiene su propia sentencia. Algunas favorables, otras desfavorables, pero la verdad es que es un área de mucho estudio. Si a alguien le interesa, a los alumnos que estén por ahí, muchas veces he querido ir a pagar hojitas por ahí a decirles, pero si gustan, más adelante que ya estemos un poquito más en orden, aquí son bienvenidos. Y en esta primera sala, muchísimo más. Muchas gracias. Magistrada, pues muy agradecidos con la amplitud de sus respuestas, con el entusiasmo que nos ha logrado transmitir y sobre todo que efectivamente cuando una persona domina el tema como lo hace usted vastamente, pues también lo puede transmitir con mucha sencillez. Estamos muy agradecidos de nueva cuenta y bueno, esperamos tenerla por aquí más adelante en algunas otras actividades, porque aunque normalmente está mucho más con la Facultad de Contaduría y Administración, créanme que aquí requerimos de profesionales con tanta formación como la de usted, con tanta experiencia y que sean precisamente tan compartidos en sus enseñanzas. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Un gusto y un honor. Gracias. Bueno, ahorita haré mis comentarios. Primero, me gustaría escuchar, como esto es de todos, todas, participación de alumnas y alumnos, está con nosotros Patricio Torres, presidente de la Sociedad de Alumnos. Patricio, en forma, pues de eso, de alumno, que representas a todas tus compañeras y compañeros. Estamos hablando de más de 2,000. Tú representas a 2,300 personas en la facultad. Pero así coloquialmente, danos tus impresiones sobre esta conferencia de la magistrada María Eugenia Reina. ¿Qué opinas? Sé que tú en este momento, porque lo has compartido conmigo, estás metido en lo del concurso de juicios orales, penales, y te llama la atención, pero como bien lo dijo la magistrada, también la doctora Violeta, pues el campo del ejercicio profesional de todas y todos nosotros es amplísimo, ya que pasa, ya que crece, ya que se expande, hay tantas vertientes, es un universo, es inconmensurable el campo del derecho, no tiene medida. Y bueno, pero tú como representante de alumnas y alumnos, ¿cuáles son tus comentarios, Patricio? No, pues enhorabuena para la magistrada. Creo que su intervención en este espacio ha sido muy enriquecedor para todas y todos los estudiantes de nuestra facultad. Ha incrementado en lo personal el acervo jurídico, tanto como estudiante y próximamente de profesional. Como lo comentaba el maestro Germán, ahorita estoy un poco metido en el sistema de juicio oral, pero en la poca praxis que he tenido como pasante en los despachos, he estado desarrollándome en el tema del derecho administrativo y pues un poco mencionarles a mis compañeros de que es una rama que sin duda lleva mucho conocimiento, como usted lo mencionó, magistrada, cada caso tiene su esencia, su particularidad y que es una rama muy bonita que yo creo que es indispensable y nos gustaría mucho hacerle la invitación para seguir colaborando y desarrollando más esta rama del derecho administrativo. Enhorabuena, magistrada, y muchas gracias. Muchas gracias, Patricio, a la orden. En lo que ustedes necesiten, yo estoy a sus órdenes. Gracias. Muy bien. La verdad, bueno, también debo de decir que en esta etapa de mi vida profesional es el campo del derecho administrativo, donde me venía desarrollando antes de
asumir esta maravillosa función de dirigir mi facultad. Y además es la materia que me corresponde impartir aquí en la facultad. La función de director no va a ser óbice para que yo siga impartiendo mi clase. Muy estimulado por charlas como las que he escuchado hoy de nuestra, digo nuestra por el sentido de pertenencia en la facultad, de la magistrada Maru. Maru, ¿qué te puedo decir? Que la verdad es que contigo se aprende. Gracias. Y que todo lo que se te ha reconocido, tanto en contaduría como en derecho, es más que merecido. Y que das mucho de ti misma, siempre, siempre. Y eso es de personas de alta calidad humana, que es tu divisa, la alta calidad humana. No me vierto tanto en elogios porque hay veces que las palabras no alcanzan para poder señalar lo que uno quisiera decir. Este es el caso. Simplemente hoy te felicito, Maru, por tu valiosa conferencia, te lo agradezco mucho y me felicito a mí mismo por tener el privilegio de tu amistad. Ahora voy a dar lectura a un reconocimiento que te otorga la facultad, que te haré llegar a tu oficina, pero quiero que lo escuchen todas y todos, que dice así. La Universidad Autónoma de San Luis Potosí, a través de la Facultad de Derecho, abogado Ponciano Arriaga Leija, otorga el presente reconocimiento a la magistrada María Eugenia Reina Mascorro por su participación como ponente en la conferencia El papel de la abogada y el abogado en la parte jurisdiccional, dictada en la 21ª Semana de Derecho y Criminología, llamada Retos y Perspectivas del Desarrollo Profesional, en la cual tuvo lugar en la Facultad de Derecho, abogado Ponciano Arriaga Leija, los días del 30 de noviembre al 4 de diciembre de 2020. Ad justitiam per jus, siempre autónoma, por mi patria educaré, San Luis Potosí SLP, a 1 de diciembre del 2020. Lo firmamos el secretario general de la facultad, el licenciado J. Guadalupe Salazar García y quien les habla, o sea yo, en mi carácter de director. Maru, muchas gracias, y esto tendrá que ser apenas el inicio de muchas otras intervenciones tuyas en la facultad. Te mando un súper afectuoso abrazo, igual que a todas y todos los que nos están escuchando esta semana de